Buenos días, chicas y chicos. Bienvenidos a este primer vídeo de esta primera semana de confinamiento 2021. Hay que decir bien 2021 porque hemos vivido ya algunas semanas de confinamiento entre el año pasado y este. Lo primero que me gustaría deciros es que nuestro examen de comprensión oral lo vamos a desplazar, lo vamos a realizar el miércoles 12 de mayo. Esta comprensión oral es sobre este tema 5 que terminaremos durante estas 2 semanas de confinamiento. Es una película documental sobre el desastre de Anual. La duración será de unos 65-70 minutos y luego tendréis el resto del tiempo para responder a las preguntas. Como veis bien, el examen se realizará después de las épreuves communes que tendrán lugar la primera semana que volvamos, normalmente del 3 al 7 de mayo. Si todo va bien, ¿eh? Si todo va bien. Este tema, titulado La crisis de la restauración, lo comenzamos el 10 de marzo y hemos realizado nuestra introducción, hemos visto lo que es el regeneracionismo y la última semana trabajamos la poesía de Antonio Machado, El viajero. La hemos traducido y además la hemos analizado. En la sesión de hoy vamos a trabajar la realidad social de España a inicios del siglo XIX. Para trabajar este punto, me gustaría ver con vosotros una comprensión oral titulada La sociedad española a comienzos del siglo. Es un extracto de un vídeo que podéis encontrar en YouTube, que es un vídeo gratuito, que explica bastante bien y con mucho detalle muchas características y sobre todo peculiaridades de este siglo XIX español. Nuestro extracto abarcará desde el minuto 7:50 al minuto 9:19 del vídeo. Para poder realizar esta comprensión oral, primero vamos a ver algunas preguntas, pero que sepáis que no están ordenadas. Primera pregunta: ¿cuántos habitantes hay en España a inicios del siglo XIX? Segunda pregunta: ¿cuántos españoles saben leer y escribir en esos momentos? Tercera pregunta: ¿cuánto ganan las mujeres cada día en el trabajo en céntimos de euro actual? Para que nos hagamos una idea de cuánto ganaban al día. Cuarta pregunta: ¿a partir de qué edad está prohibido trabajar en España en el siglo XIX? Y la última pregunta: ¿cuál es la esperanza de vida en España en estos momentos? Vais a escuchar la grabación 2 veces. Sabéis que además es tipo DELE, así que solamente se realizan 2 escuchas. Y luego pasaremos a la corrección. Os dejo con el audio. La España sobre la que Alfonso XIII va a reinar es un país atrasado, con cerca de 19 millones de habitantes que luchan cada día por su difícil supervivencia. La esperanza de vida es de 34 años. Las familias tienen una media de 5 hijos. La mortalidad infantil es extremadamente alta. Casi la mitad de los niños que nacen no llegan a los 5 años. Los que sobreviven están condenados, en su inmensa mayoría, a ser analfabetos.
De hecho, el 64% de los españoles no sabe leer ni escribir. España es un país sin apenas industria. La poca que hay está localizada en el País Vasco y Cataluña. El trabajo en las fábricas es el más solicitado porque es el mejor pagado. El sueldo diario oscila entre las 3 y las 4 pesetas, 2 céntimos de euro. Las mujeres cobran la mitad. No ha sido hasta el comienzo del siglo XX cuando el Estado ha empezado a ocuparse de la protección social. El gobierno acaba de aprobar la Ley de Protección a Mujeres y Niños que, entre otras cosas, prohíbe que trabajen los menores de 10 años, pero los que sepan leer y escribir pueden trabajar desde los 9 años. Aquí tenéis de nuevo las preguntas. ¿Cuántos habitantes? Es un número. ¿Cuántos españoles saben leer? Además es un porcentaje. ¿Cuánto ganan las mujeres cada día? También es un número. ¿A partir de qué edad se está prohibido trabajar en España? Vuelve a ser un número. ¿Y cuál es la esperanza de vida en España en estos momentos? Si os fijáis, todas las preguntas son para revisión de los números. Segunda escucha. La España sobre la que Alfonso XIII va a reinar es un país atrasado, con cerca de 19 millones de habitantes que luchan cada día por su difícil supervivencia. La esperanza de vida es de 34 años. Las familias tienen una media de 5 hijos. La mortalidad infantil es extremadamente alta. Casi la mitad de los niños que nacen no llegan a los 5 años. Los que sobreviven están condenados, en su inmensa mayoría, a ser analfabetos. De hecho, el 64% de los españoles no sabe leer ni escribir. España es un país sin apenas industria. La poca que hay está localizada en el País Vasco y Cataluña. El trabajo en las fábricas es el más solicitado porque es el mejor pagado. El sueldo diario oscila entre las 3 y las 4 pesetas, 2 céntimos de euro. Las mujeres cobran la mitad. No ha sido hasta el comienzo del siglo XX cuando el Estado ha empezado a ocuparse de la protección social. El gobierno acaba de aprobar la Ley de Protección a Mujeres y Niños que, entre otras cosas, prohíbe que trabajen los menores de 10 años, pero los que sepan leer y escribir pueden trabajar desde los 9 años. Muy bien, pues una vez habéis escuchado estas 2 veces el audio, vamos a comenzar con la corrección. Antes os dejo unos minutos para completar vuestras respuestas y ahora vuelvo con la corrección. Vamos allá. ¿Cuántos habitantes hay en España al inicio entonces del siglo XX? La respuesta es un total de 19 millones de habitantes. Como os fijáis, en un siglo España ha pasado de 19 a 47 millones, ha doblado su población en solamente 100 años. ¿Cuántos españoles saben leer y escribir? Aquí en realidad es una trampa, porque en el audio nos dicen cuántos no saben leer y escribir. Y además lo dice un porcentaje. Para poder saber cuántos saben leer y escribir en ese momento, hay que hacer un cálculo. Si los que no saben son 66%,
Los que sí saben son un 36%. ¿Cuánto ganan las mujeres cada día en el trabajo en céntimos de euro? En España, en el siglo XX, el trabajo más buscado era en las fábricas, sobre todo concentradas en Cataluña y en el País Vasco. Los hombres ganaban 2 céntimos y las mujeres solo la mitad. Eso quiere decir que las mujeres, al inicio del siglo XX, ganaban 1 céntimo de euro al día. Si os fijáis, ha habido un poco de inflación en 100 años, ¿verdad? De 1 céntimo. Salario mínimo de una mujer. Es decir, 30 céntimos al mes. A hoy, el salario mínimo en España está en 1.000 euros. Cuarta pregunta, ¿a partir de qué edad está prohibido trabajar en España en el siglo XX? Al inicio. La respuesta es: los niños que sepan leer y escribir pueden trabajar desde los 9 años. Si no, está prohibido emplear a niños menores de 10 años. Es decir, que al inicio del siglo XX era completamente legal hacer trabajar a un niño o una niña de 10 años de edad. Y la última pregunta, ¿cuál es la esperanza de vida de España en estos momentos? Al inicio de siglo, la esperanza de vida en España era de solamente 34 años. Espero que esta comprensión, que es para revisar los números, os haya ido bien y todo el mundo haya sido capaz de dar la respuesta correcta. Dentro de estos inicios del siglo XX en España, uno de los eventos o de las circunstancias que más marcarán la sociedad española, el devenir de esta sociedad al inicio del siglo XX y el desencadenamiento de la dictadura de Primo de Rivera y posterior conflicto en la Guerra Civil, será la Semana Trágica de Barcelona. Esta Semana Trágica es una consecuencia de las duras condiciones sociales que vivían los españoles al inicio del siglo. Como habéis visto en el audio, las características para la mayoría de la gente que vivía en la península ibérica era muy compleja. Y esta manifestación tendrá desgraciadamente un final trágico y se producirá un desencadenamiento de una serie de eventos que cambiarán la perspectiva de la sociedad española. Su origen estuvo en el llamamiento a filas de reservistas para la guerra marroquí. Violentos desórdenes tuvieron lugar en el puerto de Barcelona cuando iban a ser embarcados los soldados, en su mayoría pertenecientes a las clases populares. El llamamiento a filas era obligatorio y lo que producía era un gran descontento en la sociedad que ya estaba muy tocada y muy afectada después de las pérdidas de las últimas colonias. Volver a abrir un frente armado en un territorio fuera de España no era bien visto por la gran mayoría de la población española. Además, desencantada y pensando que ya de por sí la batalla se había perdido, lo que menos querían era dar su vida por un país el cual era muy difícil salir adelante. Durante todo el siglo XX se producirán grandes movimientos de españoles que dejarán el campo para ir a la ciudad a buscarse la vida. Las clases populares buscan una salida a la pobreza dedicándose a la industria. Ya lo hemos visto en el vídeo, esta industria era donde más se pedía mano de obra, concentrada en Barcelona y en el País Vasco. En Cataluña, perdón, y en el País Vasco.
Estas clases populares no tendrán otra salida que dejar el campo para ir a la ciudad. Pero esta ruptura social acarreará no solamente problemas a la hora de gestionar esta población, sino también a la hora de cómo adaptarse la población a un lugar que no es el suyo. No es lo mismo vivir en una ciudad que vivir en un pueblo con sus costumbres y su manera de ver. A ello se unió la huelga general convocada por los anarquistas y socialistas. Ya os subrayo aquí la aparición de esos movimientos sociales muy importantes en el siglo XX español, anarquistas y socialistas. Sectores urbanos de Barcelona quedaron aislados mediante el levantamiento de barricadas y el conflicto se extendió a otras ciudades catalanas. Acabó derivando en un motín anticlerical, con el incendio y saqueo de numerosos conventos. Esta semana trágica comienza con el llamamiento a filas, pero los anarquistas y los socialistas rápidamente se acapararán del problema e intentarán llevar a cabo movimientos contra los poderes tácitos establecidos en España. Uno de ellos, por supuesto, el poder religioso. Por eso, el saqueo de numerosos conventos. Si os fijáis, este movimiento al principio fue agresivo y fue violento, con este levantamiento de barricadas. Y además los anarquistas, que ya buscaban la desaparición y la desaparición de todo tipo de poder, lo que buscaban era exactamente revoltar a la población y buscar una reacción agresiva de la monarquía y del gobierno instaurado. El gobierno conservador de Maura reprimió con dureza el conflicto. El pedagogo anarquista Ferrer Guardia fue acusado de promover los desórdenes, condenado a muerte y ejecutado. El hecho levantó las protestas de las izquierdas, a las que se unió el propio Partido Liberal, y dio lugar a una campaña internacional al grito de Maura no. Como veis, el conflicto va a internacionalizarse. En Europa, al inicio del siglo XX, ya sabéis que existen muchos posicionamientos de los poderes europeos con respecto a estos nuevos pensamientos sociales como los socialistas y los anarquistas y cómo posicionarse ante ellos. Cada uno de estos países europeos tomará un camino diferente, pero no cabe duda que un país donde el gobierno era conservador tenía más suerte o más posibilidades de ser atacado por el pensamiento de izquierdas europeo. El caso fue que la muerte y la ejecución de ese anarquista fue tomado como ejemplo de esta gestión nefasta de un gobierno de derechas en España. Todos estos acontecimientos obligaron a la dimisión de Antonio Maura, que fue sustituido por Eduardo Dato. Aquí lo que vemos es simplemente una crisis del gobierno y de las instituciones en España. La institución del presidente, tenemos que elegir a otro. Como veis, la situación no estaba clara ni estaba tranquila. El balance de esta semana trágica supuso un total de 78 muertos, entre ellos 3 militares, medio millar de heridos y 112 edificios incendiados, de ellos 80 religiosos. El gobierno conservador de Maura inició de inmediato, el 31 de julio, una represión cruel y arbitraria. Se detuvo a millares de personas, de las que 2.000 fueron procesadas. Con 175 penas de destierro, 59 cadenas perpetuas y 5 condenas de muerte, se clausuraron los sindicatos y se cerraron las escuelas laicas. Fijaos bien, porque esta consecuencia será muy importante para comprender
lo que vendrá enseguida en el siglo XX español, la dictadura de Primo de Rivera y la Guerra Civil Española. Más allá de los muertos, 78, que son muchos, los heridos y los edificios incendiados, pensad que 112 edificios en una ciudad como Barcelona son bastantes, sabiendo que 80 fueron religiosos, esto desata ya y nos hace analizar la dualidad de la sociedad española ya al inicio del siglo XX, los que estaban a favor de estos movimientos de izquierdas y los que eran más conservadores y a favor del poder de la Iglesia Católica. Este gobierno conservador detiene a personas, procesa a 2.000, 165 penas de destierro, 5 condenas a muertes y clausurar sindicatos y cerrar escuelas laicas. Golpe mortal a el desarrollo en España de este movimiento liberal que ya se producía en el resto de Europa. Si os fijáis, esta semana trágica, que así se conoce en la historiografía española, es un antes y un después de un posicionamiento más radical y más brutal del gobierno conservador español. Esta semana trágica no quedará ahí y veremos cómo al final estas tropas que tenían que ir al norte de África y que no fueron, provocarán un nuevo altercado mayor que terminará por desmantelar todo el sistema político español al inicio del siglo XX. Esto lo trabajaremos la semana que viene en nuestro siguiente punto, la crisis de 1917. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda, ya sabéis que tenemos una fecha para poder realizar un Google Meet. Esta fecha os he escrito en nuestra Google Classroom. Lo haremos el miércoles a las 2 de la tarde. Es decir, nuestra cita será el miércoles 7. Cita Google Meet, miércoles 7 de abril a las 2 de la tarde para preguntas y respuestas con respecto a este tema, la Semana Trágica de Barcelona y la sociedad española en el inicio del siglo. ¿De acuerdo? Os lo dejo aquí marcado para que lo veáis al final del vídeo. El contenido de esta sesión lo encontraréis en École Directe y también lo encontraréis en Classroom. En los dos sitios lo pondré. Y sin más dilación os dejo. Nos vemos entonces el miércoles para las personas que quieran interactuar y podamos hablar un poco sobre este tema. Podéis hacer alguna búsqueda sobre la Semana Trágica en Barcelona, es muy interesante, o también si queréis podéis hacer alguna otra búsqueda con respecto a la sociedad española, esta realidad en el siglo XX, que nos ayudarán a preparar esta comprensión oral que veremos el 12 de mayo. Muchas gracias chicos y nos vemos pronto. Adiós.